Hola, bienvenidos a la clase sobre características de una masa de agua. Bueno, nosotros ya habíamos, eh, ya se había subido contenido sobre definiciones, ¿no? Y en esas definiciones ya habíamos hablado de masa de agua. Para recordarles, masa de agua es un volumen de agua con características físico-químicas bien definidas. Y ahora vamos a hablar de esas características físico-químicas. Cuando me refiera a características, vamos a hablar de fisicoquímica, ¿correcto? Bueno, primero vamos a hablar de las características físicas. Ustedes ya llevaron física y ya me pueden decir cuáles características son físico-químicas. Vamos a iniciar con la más fácil de todas y va a ser la temperatura. Temperatura la vamos a abreviar una T y un símbolo de grados. Ustedes ya saben que los grados pueden ser Fahrenheit, pueden ser Celsius o pueden ser Kelvin. Vamos a manejar Celsius casi todo el tiempo. Bueno, otra característica física del agua va a ser el color. Todo volumen de agua tiene un color característico. Ya sabemos que para que sea potable tiene que ser incolora o deseablemente debe de ser incolora, pero no todo el agua que se toman es incolora. Simplemente cuando hacen eh, un agua saborizada, de esas de sobrecito, pues sigue siendo agua con un sólido disuelto que le aporta una coloración específica. Entonces, el color es una característica física. Otra característica de la que vamos a hablar física es la transparencia. Ay, me equivoqué. La transparencia. Transparencia y color no son exactamente iguales. Hay una diferencia, ahorita vamos a platicar. Otra característica física va a ser la turbidez. Estas tres son características que le vamos a llamar ópticas. Características ópticas del agua. Bueno, otra variable física es la velocidad del flujo. Esto lo vamos a aplicar principalmente a sistemas del tipo lótico. Velocidad del flujo. Otra variable física, eh, bueno, podría ser, pero esta ya se refiere más a los cuerpos de agua, es la profundidad. Pero esta ya es más una variable de los cuerpos de agua, no tanto de las masas de agua. Así que la vamos a quitar. Nos vamos a quedar con estas de aquí. Y vamos a hablar también de... bueno, aquí no. Acá. Vamos a hablar también de las propiedades químicas. De las propiedades químicas del agua. Entonces ya hablamos de las propiedades físicas. Ahora vamos a hablar de las químicas. En las químicas, por ejemplo, podrían estar, ahora sí, el oxígeno disuelto. Oxígeno disuelto. A este lo vamos a abreviar así. Siempre que pongamos eso va a ser oxígeno disuelto. Otra variable química del agua pueden ser los nutrientes que tiene. Los nutrientes. Vamos a hablar de nitritos, nitratos y amonio. Bueno, y fosfatos. Esta es otra variable química del agua. Otra variable química del agua es el pH, que ustedes ya saben. Otra variable química del agua van a ser los sólidos disueltos totales, que lo vamos a abreviar por como se usa en inglés, que es el TDS.
TDS, sólidos disueltos totales. Variables químicas van a ser otros elementos en solución. Los podemos llamar iones. Que en estos iones va a estar, por ejemplo, el potasio, el sodio o los contaminantes. Puede ser mercurio, puede ser plomo, puede ser cadmio, puede ser arsénico. Estas van a ser variables químicas. ¿Qué otra cosa nos falta? Bueno, por ejemplo, en variables físicas nos faltó hablar de la conductividad. Que la conductividad es qué tan fácil transmite la electricidad del medio. Ya habíamos dicho que el agua es una mala conductora. Esta conductividad va a estar en relación con los iones en solución. Y otra que nos había faltado hablar van a ser los sólidos en suspensión. Estos los vamos a abreviar SS, sólidos en suspensión. Estas variables son las variables que nos van a caracterizar una masa de agua. Dentro de estas variables nos vamos a escoger las más básicas. Entonces las más básicas, las que siempre debo de medir de alguna manera, va a ser la temperatura, va a ser la conductividad. Si es un sistema lótico, la velocidad de flujo. Aquí la que se pueda. Si se pueden las tres, pero si se puede, la más fácil de medir es la transparencia. Ahorita vamos a hablar con qué las medimos. Y de las químicas, el oxígeno disuelto, el pH, y si se puede, pues hay que medir la sólidos disueltos totales, que puede reemplazar a la conductividad o la conductividad a los sólidos disueltos totales, porque son autocorrelacionables. Estas que están en rojo, les vamos a llamar variables limnéticas básicas. ¿Dónde es importante medir estas variables? En los cuerpos de agua. Ahorita siempre hemos estado hablando de los cuerpos de agua. No hemos llegado al agua de descarga o al agua del uso industrial. Eso lo vamos a ver al final. Ahorita vamos a hablar del agua que está en la naturaleza y que es la que más nos tenemos que enfocar. Y entonces limnético hace referencia a los cuerpos de agua. Pueden ser naturales o pueden ser artificiales. Ok, ahora vamos a cambiar de capa. Vamos a dejar esa ahí. Vamos a trabajar en esta. Y esta la vamos a retomar cuando sea necesario. Entonces vamos a hablar de las físicas. Vamos a hablar de la temperatura. Entonces vamos a poner temperatura. Nosotros ya sabemos que a 0 grados centígrados el agua está en su punto de congelación. Y que a 100 grados centígrados va a estar su punto de ebullición. Pero tenemos todo un rango de los 0, bueno, de los 1 a los 99 grados que podemos encontrar el agua en la naturaleza. Vamos a cambiar el rojo. Vamos a poner un cafecito. Entonces imagínense que estamos hablando de nuestra cuenca. Y que nuestra cuenca va de los 0 metros sobre el nivel del mar hasta los 3000 metros. ¿Ok? Entonces, bueno, en esta cuenca gigantesca vamos a tener agua que va a estar congelada, que va a estar a 0 grados centígrados, y agua que se va a estar
evaporando en todo momento. Es decir, hay una parte del agua, eso no quiere decir que es todo el cuerpo de agua. Ahorita vamos a hablar de eso. Pero hay una porción pequeñita del agua que alcanza los 100 grados centígrados y se evapora. ¿Ok? De aquí hasta acá, lo que va a hacer el agua es ganar temperatura. Es decir, mientras más alta esté, va a ser más frío porque hay menos calor retenida en las capas de la atmósfera. Entonces, la razón por la que hay menos temperatura en las partes altas es la siguiente. Nosotros tenemos una capa, vamos a ponerla muy clarita, una capa aquí arriba que es la atmósfera. Cuando viene la luz del sol y entra en la atmósfera, esta se queda rebotando. Y obviamente entre este espacio y este espacio de acá hay una mayor área donde este aire se va a poder calentar. Y en esta zona de aquí va a haber una menor área. Por lo tanto, aquí no va a hacer tanto calor. Aquí nada más vamos a tener el paso, pero el rebote va a ser corto. A menos que tengamos un área muy alta y una meseta muy larga, entonces la temperatura va a ser un poco más alta, ¿no? Porque va a tener el agua, la temperatura tiempo de estar aquí rebotando. Pero si no, no, y generalmente las cimas son pequeñas, no son cimas grandes. Entonces, esa es la razón por la cual tenemos temperaturas más elevadas en las zonas bajas que en las zonas altas. Pero bueno, entonces vamos a tener agua en 0 grados aquí y el agua que va a estar llegando al mar, pues va a ser un agua que va a estar más o menos promedio y dependiendo de la región, pues entre unos 18 grados y unos 30 grados, dependiendo si la zona es tropical o es templada y si es de día, si es de noche y cuánto es la irradiación. Esa temperatura varía de acuerdo con otras variables. La mayor es la profundidad. Si tenemos una cubeta muy profunda, pues el agua va a llegar hasta una zona, vamos a llamar zona fótica. Va a llegar la luz en la zona fótica y es lo que va a estar caliente. Y esto va a estar frío. Cuando esta agua se mezcla, pues las temperaturas se homogenizan. Si tenemos una cubeta que no es profunda, pues toda la cubeta va a ser la zona fótica, ¿no? Y la temperatura va a estar homogénea en toda esta zona. Entonces aquí vamos a tener un cuerpo de agua más caliente que los otros. Los cuerpos de agua se van a calentar más en términos de la profundidad. Entonces ahorita les pongo un esquemita para que vaya de acuerdo. La temperatura va a ir en este sentido con la profundidad. Muy profundo, poca temperatura. Poco profundo, mucha temperatura. ¿Correcto? Pero bueno, entonces ya vamos a quitar esa parte. Entonces la temperatura del agua va a estar variando en ese sentido. Es una de las primeras variables que vamos a manejar. Entonces vamos a borrar esta cuenca. Vamos a regresar a nuestras variables. Y la siguiente tenemos que hablar del color. Cuando tenemos una cubeta, bueno, cuando tenemos un cuerpo de agua, ese cuerpo de agua va a ir arrastrando y va a ir sacando iones. Va a ir sacando cosas de su sustrato, es decir, de quien lo contiene. Pero también puede haber, por ejemplo, árboles que estén, o plantas
dejen ustedes árboles, plantas que crezcan en el agua. Después vamos a hablar de la vida que crece en el agua. Pero esas plantas, imaginen que son sus hojitas, aquí están. Entonces, estas plantas son como si ustedes estuvieran haciendo un té, ¿no? Pueden aportar sólidos en solución al agua. Entonces, por ejemplo, el caso aquí que les estoy pintando, bueno, que les estoy enseñando, es el caso del mangle rojo, que entonces da una coloración rojiza al agua, que tiene muchos taninos, es una sustancia química orgánica. Después se la preguntan a su maestro de química orgánica o maestra, son los taninos. O la googlean, es un metabolito de las plantas. Pueden colorear el agua. O otras plantas, hay plantas que crecen y salen, como los mangles, hay plantas que crecen como pastos, hay algunas que no salen, hay algunas que sí salen, hay plantas que nada más están flotando, o hay plantas que están como libres, como las algas. ¿No? Entonces tenemos todo ese tipo de plantas en el agua y todas pueden aportar metabolitos que se parecen a los taninos. O los sedimentos, los suelos, pueden aportar también una coloración. Entonces, el color también es importante. El color va a poder afectar otras variables ópticas, como puede ser la transparencia, puede afectar la turbidez, y eran nuestras únicas variables ópticas, ¿no? Color, transparencia y turbidez. ¿Por qué? Porque si es una coloración muy fuerte, pues la transparencia va a disminuir. Vamos a poner aquí más color, menos color. Pues la transparencia va a tender a estar en este sentido. Igual la turbidez va a comportarse en este sentido, pero vamos a hablar cuál es la diferencia entre turbidez y transparencia. Entonces, la turbidez, bueno, vamos a cambiar de color de letra, vamos a poner una letra morada. Entonces vamos a poner aquí turbidez y transparencia. Entonces la transparencia va a ser igual a la cantidad de luz que esté disponible. Y la turbidez va a ser igual a la cantidad de luz que es absorbida. Otra sinónimo que le podríamos llamar a la transparencia es transmitancia. Es decir, si tenemos una masa de agua y aquí viene la luz, digamos que la transparencia o la transmitancia estaría aquí. Es la luz que alcanzó a pasar. Y la turbidez estaría acá. Es la luz que se quedó en el sistema. Puede haber sistemas turbios que son transparentes, si no es que se queda mucha luz aquí y logra pasar. Podemos tener sistemas transparentes con X turbidez, es lo mismo, lo que estamos platicando. Imagínense si ustedes tienen un vaso con agua y esa agua es natural, es así como de la llave, pues vamos a obtener un 100% de transmitancia o de transparencia y vamos a tener un 0% de turbidez. Pero si nosotros le agregamos a este mismo vaso de agua, le agregamos un sobrecito de té helado, vamos a ponerlo de color de té helado, ahora no más rojito, este acá, y le agregamos sobrecito de este lado,
Y entonces aquí ya tenemos unos sólidos en solución, o sea, ya no es agua, sino ya es un compuesto que contempla el agua, el azúcar, los taninos del té, etcétera, etcétera. Ya está aquí. Entonces nosotros vamos a tener que nuestra transparencia o transmitancia ya es menor del 100%. Y nuestra turbidez ya va a ser mayor que el 0%. ¿Ok? Entonces, esto quiere decir que la luz se queda atrapada aquí y no llega a pasar. Esa es la diferencia entre turbidez y transparencia. Ahora, algo muy importante es cómo lo medimos nosotros en los sistemas acuáticos. Vamos a borrar esto. Entonces, si yo tengo un cuerpo de agua, esta es mi cubeta, y quiero medir la turbidez, pues tengo que meter un sensor óptico que la mida, porque esa no la puedo medir de otra forma. Bueno, se puede medir con botellitas y contrastarla con unos patrones, pero pues es mucha variación, es poco probable. Ahora ya tenemos sensores de turbidez. O podemos medirla con algo que vamos a conocer como el disco de Secchi. El disco de Secchi, bueno, el disco de Secchi va a medir la transparencia. Y el disco de Secchi va a ser un disco que está coloreado de esta forma y que tiene una cuerda que está graduada, ¿no? En metros o en centímetros, dependiendo del cuerpo de agua. Y ustedes la dejan caer en el cuerpo de agua y la van a dejar caer hasta que la pierdan de vista. Y ahí van a tomar su primera medición. Y luego van a dejar caer todo el cordel y la van a empezar a sacar hasta que se vea bien. Y ahí van a tomar su segunda medición y hacen un promedio y esto le vamos a llamar transparencia. Ajá, la transparencia la podrían expresar en metros o si saben cuánto mide la profundidad de la columna de agua, la podrían expresar en porcentajes. La turbidez la vamos a expresar en algo que se llaman valores de turbidez o unidades de turbidez, que es N, T, U. ¿Ok? Bueno, como se está haciendo muy largo este video, vamos a dejarlo hasta aquí, hasta las variables físicas, bueno, hasta las variables ópticas, y en un siguiente video hablaremos de el flujo, la conductividad y las químicas, si es que nos da tiempo, o si no, agarraremos 3 videos, los que sean necesarios. Entonces te vamos a poner varias características de una masa de agua, características físicas como temperatura y ópticas. ¿Ok? Ok, chicos, vamos a hacer otro video y lo vamos a subir. Muchas gracias por prestarle atención a este. Hasta luego.